audiencia de más de 2 horas por la crisis energética, el ministro de Electricidad encargado, Roberto Luque, dijo a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que dentro de su cartera de Estado hay inercia que entorpece su trabajo. 450 habitantes de El Coca, en Orellana, sacaron sus pertenencias a las calles para resguardarlas de las inundaciones por las intensas lluvias. Televistazo presenta la segunda entrega de la Ruta de las Flores Ecuatorianas en Miami, donde se despachan 60,000 arreglos diarios a los principales supermercados de Estados Unidos. La falta de cerramientos de cámaras de seguridad y el mal estado de las calles abonan a la inseguridad escolar en algunos de los 218 planteles educativos de la costa, que son blanco de organizaciones criminales. Se reactiva el caso por peculado contra el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y 3 personas más. En audiencia, la Fiscalía busca revertir el fallo que declaró inocentes a los procesados. El presidente ruso Vladimir Putin acusó a Occidente de trabajar con Ucrania y exhibió su arsenal nuclear, tanques y soldados en un desfile para celebrar 79 años de la victoria sobre los nazis. Buenas tardes, amigos. Comenzamos informándoles que el ministro de Energía, Roberto Luque, aseguró que los enemigos del gobierno y del pueblo están organizados y perjudican el tema energético del país. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Bienvenidos a Televistazo. Lo señaló durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea sobre la crisis del sector eléctrico. Patricio Díaz está en el Palacio Legislativo. Así es, fue una comparecencia de algo más de 3 horas del ministro de Energía encargado, Roberto Luque, en la que señaló precisamente esos temas y dijo además que él ha identificado inercia en el sector público, en ciertos funcionarios del sector público, que ha generado trabas también en los trabajos o el esfuerzo del Ejecutivo para tratar de superar la crisis energética. Sobre el sabotaje denunciado también por el gobierno, dijo que al llegar al ministerio encontró una suma de acciones irresponsables y negligentes que dan para sospechar y por eso se hizo la denuncia, dijo Roberto Luque. Pero en esta comparecencia, como lo mencionaban hace poco, también señaló que existen enemigos del gobierno y del pueblo ecuatoriano que, según él, han afectado también y aportado a esta crisis energética. Las diferentes mafias que se organizan para boicotear procesos en Sercop, con acciones judiciales se hacen adjudicar contratos, con acciones judiciales y acciones de protección logran aplazar plazos, logran que no se los pueda declarar contratistas incumplidos cuando no han cumplido. En general hay una serie de enemigos que tenemos en el sector energético que están pensando obviamente en sus contratos y no necesariamente en el problema del país, ¿no? Sin embargo, el ministro no mencionó directamente nombres o especificó algún nombre de quiénes serían estos enemigos. De allí, el funcionario dio a conocer las acciones que el Ejecutivo está emprendiendo. Por ejemplo, anunció que la próxima semana él viajará a Lima para una reunión de la CAN en la que espera se pueda trabajar en un nuevo cálculo del precio de la energía entre los miembros, en este caso para intentar bajar el costo de la energía que se compra a Colombia. E igualmente se definirá la próxima semana el alquiler de una barcaza que aporte a la generación eléctrica del país. A esta comisión que está investigando la crisis energética estaba convocada también la exministra de Energía, Andrea Robo, pero ella no llegó. De todas formas, continúa la sesión con otras autoridades del campo energético. Energía. Apagones en pausa. El gobierno asegura que la próxima semana se conocerán las ofertas a las que accederá el Ecuador para contratar generación eléctrica adicional de emergencia. En el ministerio analizan 64 ofertas, como lo informa ahora Francisco Garcés.
Desde el 18 de abril, el gobierno ha recibido 64 ofertas para instalar nueva generación eléctrica de emergencia que servirá para reducir el déficit que atraviesa el Ecuador. Las ofertas están en análisis, pero el gobierno se inclina por traer 2 barcos generadores. El Ministerio de Energía informó que de las ofertas recibidas, 14 proponen generación flotante, es decir, con barcos. Una de ellas propone que el Ecuador compre uno de los barcos y 12 ofertas más para alquilarlos. Las otras 50 propuestas son para instalar generadores fijos en tierra. Una de las propuestas para generación flotante es de la turca Car Powership, empresa especializada en la construcción de barcos de generación eléctrica. Ofrece una gama de embarcaciones de generación de hasta 400 megavatios y también barcos más pequeños de hasta 80 megavatios que tienen 90 metros de largo y 25 metros de ancho. Uno de esos equipos que ofrece enviar al Ecuador se encuentra en el Caribe. Para conocer las características de ese barco y de otros generadores ofertados, técnicos del Ministerio de Energía viajarán la próxima semana para saber su disponibilidad y las condiciones de operación. Es muy probable que vaya a haber un barco generador por 80 megas y es muy probable que vaya a haber la compra de un barco generador, que eso tenemos que revisarlo todavía. La opción que maneja el ministro de Energía, Roberto Luque, parece ser la que más rápido funcione. El plan del gobierno es que por esta vía se tenga al menos 160 megavatios que se sumarán a otros 61 megavatios con generadores nuevos que serán instalados en las centrales Quevedo 2 y Santa Elena. Por esta vía serán más de 220 megavatios que el gobierno quiere tener entre septiembre y octubre para enfrentar el próximo estiaje. Otros 200 megavatios que se estima se requerirán para esa fecha provendrán, según el Ministerio de Energía, de la puesta en operación de centrales térmicas que a la fecha están paradas por daños. 3.000 afectados por las torrenciales lluvias que inundaron 8 sectores de Orellana. 60 voluntarios ayudan a los damnificados en 3 albergues en el Coca. Mientras en Napo el nivel de la inundación ha empezado a bajar. 24 horas después de la torrencial lluvia que inundó 8 sectores de El Coca en la provincia de Orellana, los 450 damnificados sacaron a la calle sus electrodomésticos, colchones y ropa, tratando de recuperar lo poco que sirve. Como se evidenció en los barrios asentados en las riberas del río Payamino, que se desbordó la tarde de este martes. En el sector Flor de Pantano, uno de los más golpeados por el temporal, cerca de 80 militares volvieron la mañana de este jueves para ayudar a sacar el agua de las 79 viviendas que quedaron anegadas. 60 voluntarios han instalado un comedor comunitario en uno de los 3 albergues del Coca y preparan 1.500 raciones alimenticias para los damnificados. Según la Unidad de Gestión de Riesgos del municipio, desde el fin de semana hasta este miércoles, se contabilizaron 3.000 habitantes afectados por el desbordamiento de los ríos Payamino, Coca y Napo. En el cantón Archidona, en Napo, el nivel del agua bajó en las 8 comunidades quichuas, golpeadas por el aguacero del miércoles. Sin embargo, las casas quedaron llenas de lodo y sedimento. La refrigeradora, los colchones, las camas, las cómodas, todo está dañado. Y encima de eso las ropas que están totalmente destrozados, enlodados. Hay 51 familias afectadas en el cantón. La vía que conecta con Aguano se evidenció este jueves los estragos de la inundación debido al desbordamiento de quebradas que socavaron el principal acceso. Al momento, el paso vehicular es controlado. Y el sur de Brasil sigue paralizado por las inundaciones en Río Grande do Sul y hay pronóstico de más lluvias. Ya van 107 muertos y gran parte de la región sigue aislada. Ileana Suárez lo informa. A 126 kilómetros de Porto Alegre, el municipio de Cruzeiro do Sul, con 12.000 habitantes, parece haber sido golpeado por un tsunami. Las lluvias provocaron una crecida histórica del río Taquari, que arrasó con todo a su paso. El aeropuerto internacional de Porto Alegre permanece cerrado. La terminal solía recibir entre 120 y 140 vuelos diarios. Hoy la pista está totalmente anegada, con aviones en medio del agua. Las autoridades dicen que no hay ninguna fecha estimada para reanudar las operaciones. También un caballo quedó sobre el techo de una casa.
pasó 2 días allí, hasta que hoy fue rescatado por brigadistas y veterinarios de las Fuerzas Armadas, que lo trasladaron en un bote inflable. Hay 425 municipios afectados y 67.500 personas en refugios. La ayuda humanitaria está llegando desde todos los rincones del país. Se conoce que el helicóptero del jugador de fútbol Neymar colabora con la evacuación de heridos. Los rescatistas afirman que este es un escenario similar al de una guerra y que Río Grande do Sul soporta lluvias desde el 29 de abril. Además, las cifras de muertos aumentan, 107 hasta ahora, con 136 desaparecidos y 1.400.000 damnificados. El presidente Daniel Noboa creó un comité para cumplir con el cierre progresivo de la actividad petrolera en el bloque 43. Carla Delgado explica que miembros de 4 ministerios y el gerente de Petroecuador estarán al frente. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa dispuso la creación de un comité ejecutivo para cumplir con la voluntad ciudadana sobre el cierre progresivo de las actividades petroleras en el bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní. La comisión estará conformada por el ministro de Energía, la ministra de Ambiente, el ministro de Economía, la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, quienes también podrán nombrar a un delegado, y el gerente de Petroecuador. Lo que queda por saber son los plazos para cumplir con esta designación, un dato que no es menor y que está en el centro de la polémica. El comité tendrá que informar cada mes sobre los avances y debe elaborar un plan de acción que será enviado a la Corte Constitucional. El objetivo es cumplir con la voluntad popular expresado en las urnas en agosto del año pasado, cuando el 58.98% de sufragantes decidió detener la explotación petrolera en la zona. En el plebiscito se dio un año de plazo a las autoridades para desmantelar la infraestructura petrolera, pero no hay avances. Las instalaciones petroleras del ITT ocupan 80 hectáreas de las 300 que tiene el bloque que inició la extracción petrolera en 2016. La instalación de la infraestructura tuvo un costo de $1.952 millones. Dentro de las instalaciones hay plantas para separar el agua del petróleo, 225 pozos, centrales de generación de electricidad, zonas de embarque, campamentos, al menos 12 plataformas petroleras, oleoductos secundarios y accesos ecológicos, que según los expertos tomará hasta 4 años en desmontar. La Fiscalía pide que se condene por peculado al exsecretario de Comunicación del Correísmo, Fernando Alvarado. Jacqueline Ródez está en la Corte Nacional siguiendo la audiencia del caso SECOM. Jackie, cuéntanos si ya hay resolución del tribunal. Estefi, el tribunal deliberó por alrededor de 1 hora, pero aún no llega a un fallo. Los jueces anunciaron que revisarán la prueba antes de decidir si acogen el pedido de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría de condenar por peculado al exsecretario de Comunicación del Correísmo, Fernando Alvarado, y 3 personas más. Según la acusación, habrían perjudicado económicamente al Estado al pagar con fondos públicos a un empleado que no trabajaba para el Estado, sino para Carlos Bravo, un privado dueño de la empresa Gota Azul, encargada de hacer los productos audiovisuales para los enlaces sabatinos en el gobierno de Rafael Correa. El fiscal general subrogante Wilson Toainga también pidió que se les imponga una reparación de $225,000. Por su lado, los 4 acusados dijeron que esta es una persecución que ya dura 6 años. Los hechos del caso SECOM datan del año 2014. El juicio tiene ya 6 años hasta el día de hoy, que se esperaba que se resuelva la apelación. Ellos han dicho también entre sus argumentos que esta persona contratada en efecto se le pagaba con fondos públicos, pero que no era un empleado del Estado, sino un proveedor. Este caso, prácticamente lo que se está pidiendo por parte de la Fiscalía y las otras entidades del Estado es que se revierta una sentencia de inocencia que ya se dictó a su favor en el año 2020. Los jueces han dicho que les tomará su tiempo resolver y que probablemente anuncien su decisión la primera semana de junio. El presidente da 20 días para que los usuarios solo paguen la mitad de las planillas de luz correspondientes a abril. Diego Cuenca informa que los beneficiados serán más de 2 millones de clientes. Las planillas de consumo eléctrico de abril ya empezaron a llegar a las viviendas y los usuarios aún no saben cómo el gobierno hará el descuento del 50% del valor total de la planilla.
tal como lo ofreció el presidente de la República, para compensar el malestar de los apagones que iniciaron la primera semana de ese mes y que ahora están en pausa. Para cumplir con ese ofrecimiento, ese miércoles el primer mandatario emitió un decreto que da un plazo de 20 días para que el Ministerio de Energía haga los informes técnicos y el cálculo real de cuánto le costará al Estado cubrir esa compensación. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, en un cálculo preliminar dijo que serán $40 millones. Y según el decreto, los únicos beneficiados serán los usuarios residenciales del Servicio Público de Electricidad, que son más de 2 millones en el país. No se incluye a los clientes del sector comercial, tampoco a las industrias. El plazo que dispuso el mandatario culmina el 27 de mayo. Hay alerta en el país por la aparición de Flirt, la nueva variante del COVID-19 que ha causado contagios acelerados en Estados Unidos. Académicos y epidemiólogos coinciden con que las vacunas disponibles y la escasa inmunización pueden dar paso a una nueva ola de contagios. Carla Delgado sigue el tema. La presencia de Flirt, la nueva variante de COVID-19, alerta a médicos y científicos en el país porque demuestra ser altamente contagiosa. Tanto que una persona que contraiga el virus, dicen los especialistas entrevistados, pueden infectar a 10 personas. El problema es que esta cepa tiene una alta probabilidad de llegar en las próximas semanas y toma al país desprevenido, en un momento en el que la vacunación contra esta enfermedad dejó de ser una prioridad para la población y las autoridades. La adquisición de vacuna por parte del Ministerio de Vacunas Actualizadas ha llegado algo tardío y se lo está enfocando en los llamados grupos de alto riesgo. Eso significa que no va a promoverse una vacunación masiva. La última campaña de vacunación masiva contra esta enfermedad fue hace más de 2 años, por lo que la nueva cepa encontrará desarmada a la ciudadanía. Pero ya habiendo transcurrido en el mejor de los casos 1 año, en algunos aún más, la cantidad de inmunidad en el organismo ya es suficientemente baja como para considerar a la población en riesgo. Los síntomas de esta variante son similares a los de Omicron, explica el epidemiólogo David Larreategui, aunque hay ciertas diferencias. No hay mucha diarrea comparada con las anteriores y la pérdida de gusto y olfato es menor. Se suma que la llegada de Flirt al país podría coincidir con la época lluviosa y aumentar los casos de enfermedades respiratorias que históricamente han saturado los sistemas sanitarios. Presupuesto. Las cuentas no dan. El gobierno analiza vetar totalmente la ley que asegura la asignación directa y automática de recursos a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Esto pondría un candado a lo aprobado por la Asamblea durante 1 año. Adriana Bermeo con el informe. El veto total a la ley que asegura la asignación directa y automática de los recursos a municipios, prefecturas y juntas parroquiales está sobre la mesa de análisis del gobierno. Así lo confirmaron fuentes oficiales a Televistazo. De llegar a concretarse, pone un candado al tratamiento de la norma durante 1 año. Lo que ocurre es que las cuentas no cuadran. La recaudación anual de impuestos prevista para este año es de $15,716 millones. La transferencia directa que corresponde a municipios, prefecturas y juntas parroquiales es del 21% de ese valor, $3,300 millones. Quedan $12,416 millones. De ese monto hay que pagar $9,823 millones en sueldos, $3,628 millones para seguridad social y ya no queda nada para bonos sociales, bienes y servicios de consumo y el pago de intereses de la deuda interna y externa que suman $6,755 millones, que también se debe cubrir con lo recaudado de los tributos. Estas son cifras que ya se conocen, pero hay más por pagar. El Ministerio de Economía actualizó el monto de la deuda de los gobiernos seccionales. A prefecturas, $193 millones, a municipios, $453 millones y a juntas parroquiales, $20 millones. Un total de $666 millones que, según lo aprobado por la Asamblea, se deberán pagar en 90 días. Para el exministro de Economía,
Economía, Fausto Ortiz, esto obliga a que se revisen los porcentajes que se asignan por ley a los gobiernos locales, porque son rubros que en general se deberían pagar completos y puntuales, cosa que no se logra. Los municipios, prefecturas deberían enfrentar que no tienen plata y deberían decir, voy a hacer una mejor gestión de cobro en mis prediales, voy a hacer una mejor gestión de cobro de esa carretera para tener un peaje que pueda devolverme la plata y poder hacer la otra carretera. Pero cuando tú le dices a alguien, ponga el peaje, te dice no, porque si pongo el peaje me afecta mi candidatura política para el siguiente periodo electoral. El hecho cierto es que por ahora no hay forma de que el Estado pague a los gobiernos locales lo que les corresponde sin dejar de atender otros sectores, que pueden ser tan sensibles como sueldos y bonos, y que en ese caso deben ser pagados con deuda en forma permanente y eso no es constitucional. El gobierno sí dispone de otras posibilidades de recursos. Uno es eliminar los subsidios a los combustibles que suman $3.093 millones, pero esta es una medida política con costos sociales que ningún gobierno se atreve a tomar. Para ello se requeriría un acuerdo que las fuerzas políticas en la Asamblea no van a apoyar. Y en breve, la inseguridad se agudiza en planteles de Guayaquil por falta de cerramientos, cámaras o mal estado de las calles. Tendremos un informe. En la costa hay 218 planteles educativos en zonas de riesgo por la presencia de organizaciones criminales. Pero hay otros factores que agudizan la inseguridad, como la falta de cerramientos, cámaras o el mal estado de las calles. Un equipo de Televistazo hizo un recorrido y Merlin Ochoa trae los detalles. En Guayaquil están 97 de los 218 planteles educativos de la costa ubicados en zonas de peligro por la guerra entre mafias, es decir, casi la mitad del total. La unidad educativa Tránsito Amaguaña funciona en Nueva Prosperina, en el noroeste. Tiene 3.600 alumnos y según la policía hay factores externos que elevan la inseguridad. Por ejemplo, no tiene cerramiento, lo que facilita el ingreso de objetos prohibidos, pues las ventanas dan a la calle. En el distrito son 9 las unidades en la misma situación. En otros planteles han colocado madera en las ventanas, aluminio o cortinas para evitar que los alumnos tengan contacto con el ambiente externo, pero es imposible evitarlo por falta de un cerco. La maleza es otro factor de riesgo en estos lugares. La policía ha encontrado sobres con droga. Tampoco poseen cámaras de seguridad que servirían para monitorear a los integrantes de por lo menos 4 organizaciones criminales que operan en el sector y rondan las instalaciones. Una investigación de los agentes revela que en los 9 planteles priorizados en Nueva Prosperina estudian 12.000 alumnos. De ellos, 1.200 fueron reclutados por estos grupos delictivos. Todos funcionan en zonas de difícil acceso. La policía llega de forma más rápida en moto. Y los estudiantes pasan por encima del tubo de la alcantarilla. Ese es su puente para ingreso a la escuela. Entonces son varias acciones que debemos realizar para generar una comunidad segura aquí en este sector. En otra escuela en el norte de Guayaquil, el cerramiento consiste en unas endebles rejas y desde afuera se ve todas las actividades que realizan los docentes con sus alumnos. En los 5 planteles priorizados en el sector Portete, suburbio de la ciudad, en las esquinas, hay consumo de drogas en la vía pública, a una cuadra de las unidades educativas. Según la policía, en los 218 planteles hay un problema con la venta y consumo de drogas en algunos estudiantes. Aún no ha sido cuantificado el porcentaje, sin embargo, las organizaciones rondan los planteles no solo para reclutar a los alumnos para que sean parte de estas estructuras, también para volverlos consumidores, por lo que la unidad de antinarcóticos también es parte del plan de seguridad. El expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Alenbert Vera, fue sancionado con una multa de $22.000 y la pérdida de sus derechos de participación política por 4 años. ¿Por qué? Fabiola Santana lo explica. Tercero, declarar al doctor Alenbert Vera
Rivera responsable de cometer la infracción electoral muy grave. El Tribunal Contencioso Electoral sentó otro precedente para las campañas, esta vez contra el correísmo. Sancionó a Allen Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, con la pérdida de sus derechos de participación durante 4 años y lo multó con $22,000 que debe pagar en 3 meses. Los mismos que serían depositados en la cuenta multas del Consejo Nacional Electoral. El TCE consideró que cometió en 2023 una infracción electoral durante su campaña como candidato a consejero de ese organismo al permitir el auspicio de la organización política correísta. Hay una prohibición constitucional y legal para hacerlo. Allen Berbera. Para promocionarse, Vera apareció en redes sociales en videos junto al expresidente Rafael Correa, de quien fue abogado. Sobre esto, el presidente del TCE y juez ponente del caso, Fernando Muñoz, leyó otro precedente que sienta la sentencia. La propaganda realizada por redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación tradicional o no tradicional, cuya connotación, contexto y contenido tengan por propósito movilizar la voluntad popular a favor de una candidatura o en perjuicio de alguna opción electoral para integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe ser considerada publicidad electoral y como tal está sujeta a control por parte de los órganos de la función electoral. Este caso se originó hace un año con la denuncia del consejero Juan Esteban Guarderas. También se investigaba la responsabilidad de Marcela Aguiñaga, entonces presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, pero el juez ratificó su inocencia por falta de pruebas. La sentencia debe ser notificada a las partes por escrito para su ejecución. Rusia celebra el Día de la Victoria en conmemoración de la derrota de las tropas de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. En medio de un despliegue de soldados, tanques, misiles, el presidente Vladimir Putin dijo que no permitirá amenazas militares contra el país y sostuvo que toda la comunidad internacional está trabajando para Ucrania. Informa Pedro Jiménez. Una mañana fría con una ligera nevada fuera de estación rodearon el ambiente durante el desfile del Día de la Victoria. Es la tercera ocasión en que se celebra este evento en medio de la invasión rusa contra Ucrania, que en la visión del presidente Vladimir Putin es una secuela del papel de Rusia en la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Desde el inicio de la operación militar en Ucrania, ha intentado fijar la idea de que todos los soldados de ese país simpatizan con la ideología nazi, a partir de que el batallón de Azov fuera fundado en 2014 por grupos de extrema derecha, y hoy acusó a las potencias occidentales de estar trabajando para Ucrania. El revanchismo, la burla de la historia y el deseo de justificar a los actuales seguidores de los nazis son parte de la política general de las élites occidentales para fomentar nuevos conflictos regionales, dijo Putin, y reconoció que esa guerra les ha generado pérdidas enormes cuando dijo que Rusia atraviesa por un periodo difícil, aunque por ahora está aprovechando la ventaja que le da el retraso del envío de armas de los aliados a Ucrania. Exhibe parte de su arsenal a soldados que han estado en la primera fila de guerra y habló de las capacidades nucleares de sus fuerzas armadas. Rusia hará todo lo posible para evitar una confrontación global, señala, pero al mismo tiempo dice: no dejaremos que nadie nos amenace. Nuestras fuerzas estratégicas siempre están listas para el combate. Misiles balísticos fueron llevados por la Plaza Roja en ese desfile al que asistieron como invitados los presidentes de Bielorrusia, Cuba y Laos. En un evento que se produce a tan solo 2 días de que Vladimir Putin asumiera su 5º mandato consecutivo como presidente de Rusia. $60,000 arreglos con flores ecuatorianas se distribuyen al día en supermercados de Estados Unidos. Ya le contamos. Los centros de distribución de flores en Miami atraviesan su semana más intensa de trabajo antes del Día de la Madre. Diariamente despachan 60,000 arreglos a las principales cadenas de supermercados de Estados Unidos. Adriana Bermeo recorrió una de las bodegas más grandes del Doral. Las flores ecuatorianas son las protagonistas de maratónicas jornadas para que miles de arreglos lleguen a las perchas de los principales supermercados de Estados Unidos. Walmart, Target, Food Bazaar y Whole Foods, entre otros.
Esta industria no para y el trabajo se intensifica una semana antes del Día de la Madre. Así ocurre en la bodega de Elite Flower Group, cerca del aeropuerto de Miami, en Doral. Es una de las 4 más grandes de la zona, donde hay 100 distribuidoras que emplean a 10,000 personas. La temperatura de Miami, que bordea los 29 grados centígrados, contrasta con los 3 grados a los que se mantiene este centro, para preservar la cadena de frío y que las flores duren alrededor de 20 días desde que llegan a Estados Unidos. En un día de temporada, Elite Flower recibe 396 toneladas de rosas, claveles y pompones. Con ellas hacen hasta 60,000 arreglos en creativas presentaciones, ramos, floreros, fundas de regalo y hasta macetas, cuyos precios de venta al público oscilan entre $15 y $40. Cada año es una oportunidad para innovar, pero en el diseño siempre prevalece lo práctico, para que las flores puedan ser transportadas con facilidad. A diferencia de los arreglos del Día del Amor en los que predominan las rosas rojas, para festejar a mamá se usan flores en colores violeta, amarillo, naranja, azul y también blanco. Los claveles, rosas y astromelias se usan por igual. En este centro de distribución también se trabaja con flores colombianas, pero Ecuador se destaca en rosas por su calidad, tallos de hasta 120 centímetros y botones con colores y aromas intensos. Las rosas ecuatorianas tienen mayor longitud, el tamaño de la cabeza es más grande, los colores son un poco más fuertes y son las más bonitas. Para cumplir con los plazos de entrega se trabaja 24/7, en turnos. El número de personas en el área de producción aumenta de 50 a 400 en temporada alta, entre ellas 20 ecuatorianos. Gloria Padilla trabaja desde hace 11 años en esta empresa. Donde vamos, algo que nos representa son las rosas, lo que produce nuestro país. Y yo estoy muy orgullosa de que lo mejor venga de allá. Las flores permanecen entre 4 y 7 días en los centros de distribución. Desde aquí se entregan a los 50 estados, primero a los más lejanos como Alaska y Hawái. También se piden a domicilio por FedEx y UPS. Las flores ecuatorianas se exportan a 109 países. El principal destino es de Estados Unidos, que concentra el 29% de los envíos. El 95% de la carga llega a Miami, 50,000 toneladas anuales, que son 1.150 millones de flores. Ecuador es el tercer exportador de flores más importante del mundo después de Holanda y Colombia, y el segundo productor de rosas, superado solo por Kenia. Olón. Noboa se compró un lío. El gobierno no supo manejar la crisis desatada tras la tala de árboles en Olón. Las primeras declaraciones surgieron 48 horas después, con argumentos que apuntan a manejar el tema como un asunto de privados, pese a que involucra a la familia presidencial y a varios ministros. También a culpar a los partidos y movimientos políticos. Luisa María Heredia con el análisis. El escándalo generado por la tala en Olón desató una crisis de gobierno que nadie gestionó. Pasaron casi 48 horas sin que ninguno de los implicados se refiera al problema. La primera en hacerlo fue la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien fue abogada de la empresa Vinacin, cuya accionista mayoritaria es Lavinia Balbonesi, la primera dama. Puso en escena 2 argumentos de defensa. Uno, que se trata de un tema personal, pese a que involucra a la familia presidencial y al gabinete. Es la misma línea que horas después siguió el ministro de Trabajo y Energía encargado, Roberto Luque, accionista de la firma que hizo el informe de factibilidad del proyecto inmobiliario. Mi nombre ha surgido en la materia de un proyecto privado, particular, del ahora presidente de la República, pero que cuando me contrató era un ciudadano más. 2, que el lío no es más que una revancha política. Tienen que ver con la necesidad de partidos políticos que se ven fuera de la cancha, que vieron la goleada 9-2 que se metió con motivo de la consulta popular. Esa tesis, que tampoco aclara si existe o no un daño ambiental en Olón, horas después fue reforzada por el presidente Daniel Noboa, quien en un acto público mencionó: la campaña ha empezado para el 6 de febrero. Los que fracasaron en el pasado y quieren en un futuro
estar en el lugar donde estamos nosotros, ya empezaron a atacar. Posterior a eso, usó el espacio preferido por su gobierno para la comunicación oficial, X, para insistir en el mismo argumento de defensa. Su esposa, en cambio, lo hizo en Instagram. La última en aparecer fue precisamente quien debía esclarecer las dudas. La ministra de Ambiente, Sade Fritchi, quien en la primera página de un comunicado colgado en redes puntualizó que la zona no corresponde a un área protegida, que el trámite comenzó en la administración anterior, aunque su antecesor la desmintió, y que como es de bajo impacto, corresponde a la obtención de un registro ambiental, no de una licencia. En la segunda página enumeró algunos logros de su gestión, aplicando así el tercer argumento de defensa que implementó el mismo Noboa. Mientras intentan atacarnos, nosotros continuaremos nuestro trabajo en las obras que realmente le importan a los ecuatorianos, lo que se puede interpretar como una invitación a hablar de cosas más trascendentales, pero con su próxima salida del país. Es una invitación que queda en el aire. La empresa, que hoy busca hacer un proyecto inmobiliario en Olón, fue constituida en 2016 por Daniel Noboa como accionista mayoritario. Diego Puente con la línea del tiempo del conflicto en Olón. Vinacin S.A. es el nombre de la empresa que busca construir un proyecto inmobiliario en Olón, provincia de Santa Elena. Según la Superintendencia de Compañías, está asentada en las calles Monjas y Ficus, en Urdesa Central, en Guayaquil. Se dedica a la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, como edificios, departamentos y viviendas. Entre sus actividades no figura la construcción. Fue constituida hace 9 años por Daniel Noboa Sin, hoy presidente de la República, y José Francisco Mansur como accionista menor. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, hubo 7 procesos de compra y venta de acciones hasta 2022. Ese año, la casi totalidad de las 10.000 acciones fueron adquiridas por la esposa de Noboa, Lavinia Balbonesi Acosta. En septiembre del 2023, la empresa geosísmica, de propiedad del actual ministro de Transporte y de Energía, encargado Roberto Luque, realizó los estudios de factibilidad del proyecto para el Ministerio del Ambiente. Noboa fue posesionado como presidente el 23 de noviembre y 13 días después le entregaron los permisos a Vinacin. El Ministerio del Ambiente otorga los permisos para que Vinacin intervenga en 225 metros del estero, rellenándolo, talando especies nativas, entre ellas manglares. Este año, el 6 de mayo, se reactivó la obra con la tala de vegetación y con ello las denuncias que ahora han trascendido al plano político.